Imagina que Dios te pide lo impensable, entrega lo que más amas como prueba de tu fe. ¿Serías capaz de hacerlo? En un mundo de reyes poderosos y dioses falsos, hubo un hombre cuya fe desafió todo entendimiento. Un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque Dios se lo pidió. Esta es la historia de Abraham e Isaac, una prueba que estremeció los cielos, una lección que marcó la historia, y una promesa que cambió el destino de la humanidad para siempre. Pero hay algo que la mayoría no sabe. Lo que sucedió en aquella montaña no solo puso a prueba la fe de Abraham, sino que vendió el futuro de generaciones enteras. ¿Qué pasó realmente en Moriah? ¿Por qué Dios pidió algo tan extremo? ¿Y cuál fue el verdadero propósito detrás de esta prueba? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que quizás nunca imaginaste. Lo que estás a punto de ver no es solo un relato antiguo, es un mensaje eterno que podría cambiar tu vida. El viento soplaba con fuerza sobre las colinas de Moriah, levantando remolinos de polvo dorado bajo un cielo teñido de fuego al atardecer. Abraham, de rostro surcado por los años y el peso de innumerables pruebas, caminaba en silencio. A su lado, Isaac, su hijo, su amado hijo, avanzaba con pasos confiados, sin sospechar que él mismo era el sacrificio. Dios había hablado. Su voz, más imponente que la tormenta y más dulce que la brisa del alba, resonaba aún en la mente de Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te diré. El corazón del anciano se encogió, pero no dudó. No podía. ¿Cómo cuestionar al Altísimo, cuyo pacto le había dado a Isaac cuando ya no había esperanza? Mientras ascendían la montaña, Isaac rompió el silencio. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham tragó saliva. Sus ojos se nublaron por un instante. Pero su fe no flaqueó. Dios proveerá, hijo mío. Dios proveerá. Y con esas palabras, la última luz del sol se desvaneció tras las montañas, sumergiéndolos en la penumbra de la noche que se cernía sobre ellas. La luna ascendía en el firmamento como un ojo silencioso que observaba la prueba más grande de Abraham. La montaña se alzaba imponente, oscura contra el cielo estrellado. Solo el crepitar del fuego que llevaban y el sonido de sus pasos sobre la tierra seca rompían el silencio. Isaac miró a su padre. Desde niño había aprendido que Abraham era un hombre de fe, alguien que hablaba con Dios como un amigo habla con otro. Pero esa noche, algo en su semblante parecía distinto, una sombra de tristeza mezclada con una determinación inquebrantable. Llegaron a un claro en la montaña, donde las rocas formaban un círculo natural. Abraham se detuvo, respiró hondo y comenzó a apilar la leña. Cada tronco colocado era un latido de su corazón que retumbaba en su pecho. Isaac, sin comprender aún, ayudó con obediencia. Pero entonces, cuando todo estuvo listo, su padre se volvió hacia él con los ojos llenos de amor y una tristeza infinita. Dijo. Isaac lo miró fijamente. En ese momento, la verdad cayó sobre él como un relámpago en una noche sin luna. Capellán. Su voz tembló, pero no hubo rastro de rebeldía. ¿Soy yo el cordero? El silencio fue la respuesta. Un silencio más profundo que la noche misma. Isaac sintió un escalofrío recorrer su espalda. La brisa nocturna agitó su túnica, pero el verdadero frío venía de dentro, del entendimiento arrepentido de lo que estaba a punto de suceder. Abraham no apartó la mirada. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas y, en ellos, Isaac vio amor, dolor y fe inquebrantable. Hijo mío, dijo con voz firme pero quebrada, Dios lo ha pedido. Isaac tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, pero no corrió. No grité. Su padre era un hombre justo, un hombre que hablaba con el mismo Dios que había prometido hacer de su descendencia una gran nación. Si el Altísimo había pedido esto, entonces, ¿debía temer? Con un nudo en la garganta, Isaac se movió. Si es su voluntad, que se haga. Las manos de Abraham temblaron al atar las muñecas de su hijo con la cuerda de sacrificio. Isaac no opuso resistencia. Su fe, nacida del ejemplo de su padre, lo sostuvo en ese momento imposible. Lentamente, Abraham lo levantó y lo colocó sobre el altar de piedras. El fuego chisporroteó en la antorcha que ardía a su lado. Con cada segundo que pasaba, la prueba se volvía más insoportable. Con un suspiro profundo, Abraham desenfundó el cuchillo. La hoja brilló bajo la luna, reflejando el destino que estaba a punto de cumplirse.
El anciano levantó el brazo, su mirada fija en el cielo, esperando quizás un último milagro. El mundo parecía detenerse. El viento dejó de soplar. Incluso las llamas de la antorcha titilaron, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Con el cuchillo alzado sobre su hijo, Abraham sintió que su corazón se desgarraba. Sus manos temblaban, no de duda, sino de dolor. Cada fibra de su ser clamaba por detenerse, pero su fe era más fuerte que su angustia. Jehová proveerá. Susurró esas palabras una última vez antes de dejar caer la hoja. Abraham. La voz tronó como un trueno en el cielo despejado. No fue el eco del viento ni el grito de un hombre, fue algo más grande, más imponente, más majestuoso. El brazo de Abraham quedó suspendido en el aire. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. En ese instante, sintió una fuerza invisible para detener su mano, como si una barrera divina lo sujetara. No extiendas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño. La voz, clara como el agua y firme como la roca, resonó en toda la montaña. Abraham jadeó, su pecho se agitaba con la intensidad del momento. Miró a su alrededor y entonces lo vio. A pocos pasos de distancia, atrapado en un matorral, un carnero forcejeaba atrapado entre las ramas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Abraham. Dios había provisto. Con manos temblorosas, desató a Isaac, quien cayó en los brazos de su padre. Ninguna dijo palabra alguna, pero en ese abrazo silencioso compartieron el alivio, el amor y la certeza de que el Altísimo jamás abandonó a quienes confiaron en él. El carnero luchaba por liberarse, sus cuernos enredados entre las ramas secas. Abraham, aún con el corazón latiendo con fuerza, se acercó con reverencia. Isaac, de pie junto al altar, observaba a su padre. Sus ojos reflejaban un entendimiento nuevo, una madurez que no tenía antes de ascender aquella montaña. Dios ha provisto, hijo mío, susurró Abraham mientras desataba al carnero. Isaac ascendió. El temor que había sentido momentos antes ahora se había transformado en una certeza inquebrantable. El Dios de su padre era un Dios de propósito, un Dios que prueba la fe, pero también un Dios de provisión. Con manos firmes, Abraham llevó el carnero al altar. Juntos, padre e hijo ofrecieron el sacrificio, pero esta vez no era Isaac quien yacía sobre la leña, sino el cordero que Dios había enviado. Las llamas crecieron, iluminando los rostros de ambos. El aroma del sacrificio ascendió en el aire, mezclándose con el viento de la montaña. Abraham levantó la vista al cielo. Jehová Jireh, dijo en voz alta. El Señor proveerá. Isaac repitió en un susurro. El Señor proveerá. Y así, en aquella cima sagrada, la fe de Abraham quedó sellada para la eternidad, y el nombre de Dios, Jehová Jireh, fue proclamado como testimonio de que Él siempre provee a los que confiado en su palabra. Las llamas del sacrificio crepitaban en la cima de Moriah, enviando al cielo columnas de humo que parecían ascender como una oración silenciosa. Abraham e Isaac se quedaron mirando el fuego por un largo momento, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. El anciano patriarca cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Su corazón, que había sido puesto a prueba hasta el límite, ahora se sentía más ligero, como si una carga invisible se hubiera desvanecido. Dios había hablado, y él había obedecido. De repente, la voz del ángel del Señor resonó de nuevo, fuerte y clara entre el viento. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Abraham cayó de rodillas, con los ojos humedecidos por las lágrimas. Isaac, a su lado, miraba a su padre con asombro y reverencia. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, continuó la voz. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El eco de aquella promesa quedó grabado en sus corazones. Abraham levantó la mirada al firmamento estrellado y sonriendo con humildad. Su fe no había sido en vano. Isaac, aún procesando lo vivido, entendió que su vida no le pertenecía solo a él. Dios lo había preservado con un propósito mayor, uno que se extendería por generaciones. Padre e hijo se pusieron de pie y comenzaron a descender la montaña, dejando atrás el altar, el fuego extinguiéndose y el recuerdo de una prueba que sería contada por siglos. La montaña de Moriah quedó atrás mientras Abraham e Isaac descendían en silencio. Solo el sonido de sus pasos sobre la tierra seca y el murmullo del viento acompañaban su marcha.
Aunque ninguno hablaba, ambos sabían que aquel día había cambiado sus vidas para siempre. Isaac miró a su padre de reojo. En su semblante aún se reflejaba la intensidad de la prueba, pero también la paz de quien ha sido hallado fiel ante Dios. Padre, rompió finalmente el silencio, ¿alguna vez dudaste? Abraham se detuvo. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no porque no hubiera sentido el peso de la incertidumbre, sino porque ahora entendía algo que antes no veía con claridad. Dudar, repitió en voz baja. No, hijo mío. Pero temí. Isaac frunció el ceño, esperando que su padre continuara. Temí por ti. Temí que mi corazón flaqueara. Pero más que mi amor de padre, estaba mi amor y obediencia al Altísimo. Y él, como siempre, proveyó. Isaac avanzaba lentamente. Había aprendido una lección que nunca olvidaría: la verdadera fe no es la ausencia de temor, sino la confianza inquebrantable en que Dios es fiel, incluso en lo imposible. A lo lejos, en la base de la montaña, los criados de Abraham los esperaban junto con el asno que los llevaría de regreso. Al verlos aproximarse, uno de los sirvientes exclamó con alivio: «Mi señor. Alabado sea el Altísimo», regresan los dos. Abraham e Isaac intercambiaron una mirada. Sí, regresaron los dos. Y regresaban con una historia que sería contada por generaciones. Los criados se apresuraron a recibirlos, aliviados al ver que tanto Abraham como Isaac estaban a salvo. No preguntaron nada, pero en sus rostros se reflejaba la intriga. Algo había ocurrido en la cima de aquella montaña, algo que solo el Altísimo y aquellos dos testigos pudieron comprender. Abraham montó en su asno y miró a Isaac, quien también subió con él. Antes de partir, dirigió una última mirada a la montaña de Moría. Aquella no era solo una elevación de piedra y tierra, sino un altar eterno, un lugar donde la fe había sido probada y la provisión de Dios se había manifestado. Mientras avanzaban por el camino de regreso, Isaac no pudo contener su curiosidad. «Padre, ¿cuándo dijiste Dios proveerá, realmente estaba seguro de que lo haría?» Abraham, estimulante con suavidad, sus ojos reflejaban una sabiduría forjada por años de caminar con Dios. «Hijo, Dios no es hombre para mentir. Él prometió que tu descendencia sería grande como las estrellas del cielo. Si Él lo prometió, ¿cómo no iba a proveer?» Isaac meditó en esas palabras mientras el paisaje árido se extendía ante ellos. Cada paso los acercaba de vuelta a su hogar, pero también los conducía hacia un futuro que aún no comprendían del todo. Finalmente, al atardecer, divisaron a lo lejos las tiendas de su campamento. Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac, salió de su tienda al verlos aproximarse. Su corazón latía con fuerza, presentía que algo había sucedido, pero no preguntó nada de inmediato. Abraham se desmontó y, antes de entrar en su tienda, alzó la vista una vez más al cielo estrellado. «Jehová Jireh», susurró. «Él siempre provee». Sara sintió un escalofrío al verlos llegar. Algo en la expresión de Abraham y en la mirada de Isaac le decía que habían vivido algo trascendental, algo que había dejado una huella imborrable en sus almas. «Isaac», exclamó, corriendo hacia su hijo. Lo tomó del rostro con sus manos temblorosas, como si temiera que solo fuera una visión. «Alabado sea el Altísimo, ha vuelto». Isaac se sintió sonrojado con ternura y le tomó las manos con suavidad. «Dios ha estado con nosotros, madre». Sara miró a Abraham en busca de respuestas. Su esposo, aquel hombre de fe inquebrantable, la miró con una mezcla de alivio y gratitud. «Sara. Dios nos ha probado, y su misericordia nos ha sostenido». No dijo más, pero la mirada entre ellos fue suficiente. Sara entendió que algo terrible había estado a punto de suceder, pero que Dios había provisto una salida. Esa noche, en la tranquilidad de su tienda, Abraham se arrodilló junto a la lámpara de aceite que iluminaba tenuemente el interior. Cerró los ojos y oró. «Señor, mi Dios, que gobiernas el cielo y la tierra, te agradezco porque ha fortalecido mi fe y ha guardado a mi hijo. Tu promesa sigue en pie, y en ti confiaré por siempre». Isaac, desde su lecho, lo escuchó. Su corazón ardía con la certeza de que su vida pertenecía a Dios, de que su existencia misma era parte de un plan más grande. Y así, en la quietud de la noche, el campamento de Abraham se descansó, mientras en el cielo, las estrellas brillaban como testigos de un pacto eterno. La noche cubría el campamento con su manto estrellado, y el viento soplaba suavemente entre las tiendas. Pero en el corazón de Abraham, las palabras de Dios seguían resonando como un eco eterno.
Por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham salió de su tienda y contempló el cielo. Las estrellas brillaban innumerables, como la promesa que el Altísimo le había hecho años atrás. Ahora entendía más que nunca que la fidelidad de Dios era inquebrantable. A unos pasos de distancia, Isaac también miraba las estrellas. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había vivido en la montaña. Su padre siempre le había hablado de la fe, pero ahora la había experimentado de una manera que pocos podrían comprender. Se acercó a Abraham en silencio y se sentó junto a él. Por un momento, ninguno habló. No hacían falta palabras. Finalmente, Isaac rompió el silencio. Padre, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera hablado en el último momento? Abraham lo miró con paciencia y sabiduría. Dios no abandone sus promesas, hijo mío. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Nuestra tarea es confiar, incluso cuando no entendemos. Isaac ascendió. Lo que antes había sido solo enseñanza, ahora era convicción. El viento sopló con más fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo en el campamento. Abraham se puso de pie y colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Ven, hijo. Debemos descansar. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Isaac lo siguió, y juntos entraron en la tienda, mientras las estrellas seguían brillando sobre ellos, recordándoles que Dios siempre cumple su palabra. El amanecer llegó con suavidad, bañando las colinas de Canaán en un resplandor dorado. El campamento despertó lentamente, con el sonido de las caravanas preparándose para partir. El aire fresco de la mañana traía consigo una nueva energía, una sensación de renovación que envolvía a Abraham y su familia. Mientras los criados empacaban las provisiones, Abraham e Isaac se dirigieron hacia un rincón apartado. La leña crepitaba en una pequeña fogata y la brisa matutina acariciaba sus rostros. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, hijo mío, dijo Abraham con voz tranquila, pero llena de firmeza. Isaac lo miró, reconociendo la profundidad de las palabras de su padre. Después de todo lo vivido, había mucho más por hacer. El viaje no había terminado, ni las promesas de Dios. Lo sé, padre. Cada día es un paso más hacia lo que él ha prometido. Abraham levemente, satisfecho con la madurez que veía en su hijo. Durante tantos años, había temido por su futuro, por las pruebas que podría enfrentar, pero en ese momento sabía que Isaac estaba preparado para todo lo que viniera. En la distancia, los criados terminaron de alistar los animales y las provisiones. Era hora de partir. Abraham dio un último vistazo a la montaña de Moriah, donde se había cumplido una prueba que nunca olvidaría. Isaac, nunca olvides lo que viviste aquí, le dijo, mientras colocaba su mano sobre el hombro de su hijo. Nuestra fe debe ser inquebrantable, porque el Dios que nos llama siempre proveerá. Isaac lo miró fijamente, con una gratitud inmensa en su corazón. Lo recordaré por siempre, padre. Con esas palabras, comenzó su camino de regreso, dejando atrás la montaña que había sido testigo de un sacrificio que nunca llegó a suceder, pero que marcó un antes y un después en su historia y en la historia de su descendencia. El camino de regreso fue largo, pero cada paso se sintió más ligero. Aunque sus cuerpos estaban cansados, sus espíritus estaban fortalecidos. La fe de Abraham había sido probada y confirmada, e Isaac llevaba consigo una nueva comprensión del Dios de su padre. Mientras el sol ascendía en el cielo, el campamento quedó atrás y los senderos polvorientos de Canaán se extendían ante ellos. Las caravanas avanzaban con lentitud, pero en su interior, Abraham sintió que algo nuevo había comenzado. Padre, dijo Isaac después de un largo silencio, ¿qué significa ser la promesa de Dios? Abraham se detuvo un momento. Miró a su hijo y vio en él el futuro de generaciones enteras. Significa que Dios tiene un propósito mayor para tu vida, hijo mío. Lo que hicimos en Moriah no fue solo una prueba, sino una señal de que su voluntad se cumplirá en ti y en los que vendrán después de ti. Isaac ascendiendo, reflexionando sobre esas palabras. Entonces, ¿quieres decir que mis hijos también serán parte de su promesa? Abraham irritante con ternura y le revolvió el cabello con suavidad. Así es, hijo. Y los hijos de tus hijos. Una descendencia innumerable, tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Isaac alzó la vista al cielo despejado. Por primera vez, entendió que su vida no era solo suya, sino parte de un plan divino que trascendía el tiempo. A lo lejos, las tiendas de Hebrón aparecieron en el horizonte.
Pronto estarían en casa, y Sara los recibiría con los brazos abiertos. Pero en el corazón de Abraham, una certeza ardía como una llama inextinguible: Dios había hablado, y su palabra jamás fallaría. Cuando finalmente llegaron a Hebrón, Sara los esperaba en la entrada del campamento. Su mirada, mezcla de alivio y ansiedad, se posó en Isaac. Sin decir una palabra, lo estrechó entre sus brazos, como si temiera que se desvaneciera en el aire. «Alabado sea el Altísimo», susurró, con lágrimas en los ojos. «Mi hijo ha vuelto». Isaac le devolvió el abrazo con ternura. «Dios ha estado con nosotros, madre». Sara miró a Abraham, buscando respuestas en su rostro. Aunque no conocía todos los detalles de lo ocurrido en Moría, su corazón de madre intuía que su hijo había estado en peligro y que solo la intervención divina lo había salvado. Esa noche, el campamento recibió la llegada de Abraham e Isaac. Se encendieron lámparas de aceite y los criados prepararon una cena en honor al regreso del heredero de la promesa. Pero en medio del júbilo, Abraham permaneció pensativo. Más tarde, cuando la luna iluminaba el cielo nocturno, Sara se acercó a su esposo. «Dime la verdad, Abraham. ¿Qué sucedió en esa montaña?» Abraham suspiró profundamente. Miró a su esposa, aquella mujer que había esperado con él durante años la llegada de su hijo. ¿Cómo explicarle el peso de aquella prueba? «Dios me pidió que le entregara a nuestro hijo», confesó con voz pausada. Pero en el último momento, proveyó un carnero en su lugar. Los ojos de Sara se llenaron de horror e incredulidad. «Nuestro hijo. Dios te pidió a Isaac». Abraham asintió lentamente. «Fue una prueba de fe, Sara. Y Dios demostró, una vez más, que Él siempre provee». Sara cubrió su boca con las manos, tratando de asimilar lo que escuchaba. Su corazón de madre se estremecía ante la idea de haber perdido a Isaac, pero al mismo tiempo, una extraña paz la envolvió. Entonces, susurró: «Dios tiene planes aún mayores para él». Abraham tomó su mano con suavidad. «Así es, Sara. Isaac es la promesa viviente». Los dos se quedaron en silencio, contemplando juntos el cielo estrellado. En ese momento, ambos supieron que su historia no era solo la de una familia, sino el inicio de una nación, el cumplimiento de un pacto divino que se extendería por generaciones. Los días pasaron y la vida en el campamento retomó su curso, pero algo en Isaac había cambiado. Ya no era solo un hijo obediente, ahora llevaba consigo el peso de un propósito divino. Su mirada era más profunda, y sus pensamientos, más reflexivos. Una tarde, mientras caminaba por los campos cercanos, observara el horizonte dorado por el sol poniente. Sentía en su interior una mezcla de gratitud y responsabilidad. Había sido testigo del poder de Dios, y ahora debía vivir conforme a su voluntad. «Isaac». La voz de Abraham interrumpió sus pensamientos. Su padre se acercó con paso firme, apoyado en su bastón. «Te veo pensativo, hijo». Isaac sonrió levemente. «Solo reflexión sobre todo lo que ha pasado. Sobre lo que significa ser la promesa de Dios». Abraham asintió y puso una mano en el hombro de su hijo. «Es un honor y una carga, Isaac. Pero no estás solo. Dios siempre estará contigo, así como estuvo conmigo cuando salí de Ur sin saber a dónde iba». Isaac miró a su padre con admiración. «Padre, ¿alguna vez temiste que Dios no cumpliera lo que prometió?». Abraham, irritado con nostalgia. «Hubo momentos en los que mi corazón dudó. Pero con cada paso, Dios me mostró que su palabra es inquebrantable. Él nos guió hasta aquí, y aún tiene mucho más preparado». Isaac respiró hondo, sintiendo el peso de aquellas palabras. «Entonces, debo estar listo para lo que venga». Abraham asintió con orgullo. «Así es, hijo mío. La historia que Dios está escribiendo contigo apenas comienza». El viento sopló suavemente entre ellos, como si el mismo cielo confirmara aquellas palabras. La fe de Abraham había sido probada, e Isaac había sido marcado por la experiencia. Ahora, la promesa continuaba su camino, creciendo como una semilla que, con el tiempo, daría fruto abundante. Con el paso de los meses, Isaac comenzó a asumir más responsabilidades dentro del campamento. Observaba cómo Abraham tomaba decisiones, guiaba a su gente y, sobre todo, mantenía su relación con Dios como el fundamento de todo. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre la vasta llanura, Abraham llamó a Isaac a su tienda. Había algo importante que debía hablar con su hijo. «Isaac, ha llegado el momento de pensar en tu futuro»,
dijo su padre con tono sereno. Dios ha prometido que tu descendencia será grande, y para ello, necesitas una esposa. Isaac escuchó con atención. Nunca antes había pensado en ello con seriedad, pero entendía la importancia de continuar con la promesa divina. Padre, ¿cómo sabremos quién es la indicada? Abraham entusiasmado con confianza. Dios mismo la proveerá. Al día siguiente, Abraham llamó a su siervo más fiel, Eliezer, y le encargó una misión sagrada, viajar a la tierra de sus antepasados y encontrar una esposa para Isaac entre su parentela. No tomes esposa para mi hijo de entre los cananeos, le ordenó. Ve a mi tierra, a mi familia, y que Dios guíe tu camino. Eliezer, un hombre leal y temeroso de Dios, se preparó para el viaje con un corazón lleno de fe. Partió con un grupo de camellos cargados de regalos, confiando en que el Altísimo lo guiaría en cada paso. Isaac, como observara a su padre, despedía al siervo. Algo en su interior le decía que este viaje marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Aquella noche, mientras meditaba en lo que vendría, recordó las palabras de su padre en la montaña de Moriah: Dios siempre provee. Confiando en ello, cerró los ojos y se entregó al descanso, sin saber que en tierras lejanas, su destino estaba a punto de cruzarse con el de una joven cuyo corazón también estaba siendo preparado por Dios. Eliezer viajó durante días, cruzando desiertos y valles, hasta llegar a la ciudad de Nacor, donde vivía la familia de Abraham. Con el corazón lleno de expectativa, se detuvo junto a un pozo a las afueras de la ciudad. Descendió de su camello y, con una fe inquebrantable, alzó su rostro al cielo y oró. Oh, Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que hoy me muestres tu misericordia. Permite que la joven a quien yo pida agua también ofrezca de beber a mis camellos. Que esa sea la señal de que ha escogido a la esposa para Isaac. Apenas había terminado su oración cuando una joven de hermosos ojos y porte elegante se acercó al pozo con un cántaro sobre su hombro. Eliezer la observaba en silencio mientras ella llenaba su cántaro con destreza. Tomando valor, se acercó y le dijo: Por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. La joven le impresiona con amabilidad y asentimiento. Bebe, señor mío, dijo, inclinando el cántaro para que él pudiera tomar. Pero entonces, antes de que Eliezer pudiera decir algo más, ella continuó. También sacaré agua para tus camellos hasta que hayan bebido lo suficiente. Eliezer sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era exactamente la señal que había pedido a Dios. Mientras la joven trabajaba diligentemente, su corazón se llenó de gratitud. Cuando terminó, Eliezer sacó un anillo de oro y brazaletes y se los ofreció como señal de honor. Dime, por favor, ¿de quién eres hija?, preguntó con reverencia. Soy Rebeca, hija de Betuel, nieta de Nacor, respondió ella. Eliezer cayó de rodillas en adoración. Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham. Él no ha dejado de mostrar su amor y fidelidad. Rebeca, sorprendida pero intrigada, corrió a contarle a su familia lo sucedido, sin imaginar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Esa misma noche, Eliezer fue recibido en casa de Betuel, el padre de Rebeca. Su hermano Labán le dio la bienvenida y ordenó que le ofrecieran comida y descanso tras su largo viaje. Sin embargo, Eliezer, con el corazón ardiente por su misión, levantó la mano y dijo: No comeré hasta haber cumplido mi propósito. Entonces, relató con detalle su viaje, la promesa que Abraham le hizo a su hijo Isaac y la oración que elevó junto al pozo. Contó cómo, antes de terminar su súplica, Rebeca había llegado y había cumplido exactamente la señal que él había pedido a Dios. Ahora, si queréis mostrar misericordia y fidelidad a mi Señor, decidlo, concluyó Eliezer. Si no, también decídmelo para saber qué hacer. Betuel y Labán se miraron entre sí, sorprendidos por lo que escuchaban. Finalmente, Betuel habló con voz solemne. Esto viene de Dios. No podemos decir ni bueno ni malo. Rebeca está delante de ti, tómala y que sea esposa del hijo de tu Señor, como el Señor lo ha dispuesto. Eliezer se inclinó hasta el suelo en adoración. Su misión estaba completa. Al día siguiente, entregó ricos presentes a la familia de Rebeca y le preguntaron a la joven si estaba dispuesta a partir de inmediato con aquel hombre. Sin titubeos, Rebeca respondió: Sí, estoy enojado. Y así, con su corazón lleno de valentía y fe, dejó su hogar y emprendió el viaje hacia su destino, sin saber que su historia formaría parte del cumplimiento de la promesa de Dios. El viaje de regreso fue largo, pero el corazón de Rebeca latía con expectación.
No conocía a Isaac, ni había visto la tierra que ahora sería su hogar, pero algo en su interior le decía que estaba caminando en los propósitos de Dios. Día tras día, las caravanas avanzaban entre colinas y valles. Rebeca, envuelta en su manto, observaba el horizonte con pensamientos profundos. ¿Cómo sería Isaac? ¿Sería un hombre sabio y fuerte, como le habían contado? Al caer la tarde de un día despejado, mientras los camellos avanzaban lentamente, Eliezer levantó la vista y divisó a lo lejos una figura solitaria. Un hombre caminaba por el campo, meditando en silencio. «Ahí está mi señor Isaac», dijo Eliezer, señalando hacia el hombre. El corazón de Rebeca dio un vuelo. Se cubrió con su velo, tal como era la costumbre, y descendió del camello con gracia. Su destino estaba frente a ella. Isaac, al levantar la mirada, vio a la caravana que se acercaba ya una figura envuelta en un velo. Su pecho se llenó de una emoción inexplicable. «Este es el momento que Dios ha preparado», murmuró para sí mismo. Eliezer se adelantó y relató a Isaac todo lo que había sucedido, la oración en el pozo, la señal cumplida y la disposición de Rebeca para seguirlo sin dudar. Isaac escuchó en silencio, pero su corazón ya sabía la verdad. Dios había provisto, una vez más. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, no hicieron falta palabras. En ese instante, ambos comprendieron que sus vidas estaban entrelazadas por un propósito divino. Esa misma noche, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara y la tomó como esposa. Y así, en medio de la inmensidad del desierto, nació un amor que daría continuidad a la promesa de Dios. Los días pasaron, y la presencia de Rebeca trajo un nuevo aliento a la vida de Isaac. Aunque la ausencia de su madre, Sara, aún pesaba en su corazón, el amor y la ternura de su esposa le dieron consuelo. Dios, en su infinita sabiduría, no solo le había provisto una compañera, sino también un nuevo comienzo. Mientras tanto, Abraham, quien había visto la fidelidad de Dios una y otra vez, observaba con satisfacción cómo la promesa continuaba su curso. Su fe había sido probada en Moriah, pero ahora veía con sus propios ojos cómo Dios cumplía su palabra a través de Isaac y Rebeca. Una tarde, mientras el sol descendía sobre las colinas de Hebrón, Abraham llamó a Isaac y lo miró con ojos llenos de sabiduría. «Hijo mío, todo lo que ves, todo lo que Dios nos ha dado, es solo el principio. Él prometió que tu descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar». Isaac ascendió, comprendiendo la magnitud de esas palabras. «Lo sé, Padre. Y confío en que Dios cumplirá su promesa en nosotros». Abraham sonrió. Nunca olvides lo que aprendimos en Moriah. La fe requiere entrega total, pero Dios siempre provee. Las palabras de su padre quedaron grabadas en el corazón de Isaac. Mientras el viento soplaba suavemente entre las tiendas del campamento, supo que el legado de su padre continuaría. La historia de la promesa apenas comenzaba, ya a través de Isaac y Rebeca, se escribirían nuevos capítulos en la historia del pueblo de Dios. Con el tiempo, la vida de Abraham llegó a su fin. A una edad avanzada y rodeado de su familia, exhaló su último aliento con la paz de saber que la promesa de Dios estaba en marcha. Isaac, con el corazón lleno de gratitud y respeto, sepultó a su padre en la cueva de Macpela junto a Sara, su madre. Ahora, el peso del pacto divino recaía completamente sobre Isaac. Pero no estaba solo. Rebeca caminaba a su lado, y la fidelidad de Dios seguía guiando sus pasos. Los días se convirtieron en años, y la prueba en Moriah quedó atrás, pero su lección nunca se desvaneció. Dios no solo había probado la fe de Abraham, sino que había preparado el corazón de Isaac para lo que estaba por venir. Las estrellas brillaban sobre la vasta extensión del cielo, las mismas que Dios le había mostrado a Abraham cuando le prometió una descendencia incontable. Ahora, Isaac miraba hacia arriba y sonreía. Él era parte de esa promesa. Y su historia apenas comenzaba.